Bien. Bueno, la semana pasada terminamos trabajando con este textito que era Just in Time. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo un poquito en qué consistía el Just in Time, ¿sí? Leyendo un poquito, vimos some vocabulary, ¿sí? About this. Bueno, y después teníamos que, after that, you had to read and answer these 5 questions about the text, ¿sí? The first question decía, what was done at Ford Motor Company to eliminate storage costs? Busquemos, a ver, ¿dónde podemos encontrar eso? ¿Qué se hizo en Ford Motor Company para eliminar los storage costs? ¿Alguien se acuerda qué eran? ¿Los costos de qué? De almacenamiento. Exacto, bien. ¿Qué hicieron en esta company? Búsquenlo ahí en el the first paragraph. Siempre vamos a encontrar las respuestas en orden de aparición. Así que probablemente la 1 esté acá en el en el first paragraph. Que iban como directamente desde el lugar de carga, dice. Ajá, ¿qué es lo que iba? La materia prima, los Bien, ahí va. The raw materials, exacto, la materia raw prima. materials. Good. Coming into a factory were not taken to a warehouse. Does anybody remember what a warehouse is? ¿Alguien se acuerda what is a warehouse? El El depósito. depósito, bien. Entonces, bien, entonces, lo que llegaba la materia prima que llegaba a la factory no se llevaba al warehouse, sino directly from the loading bay, que era como la parte de carga, ¿no? To the factory floor, que sería como ya el piso de la fábrica, ¿no? Donde están las máquinas. Bien, this eliminated the storage costs. Perfect. Number 1, listo. Number 2, what name was given to the just-in-time concept at the Toyota Motor Corporation? ¿Qué nombre le dieron there in Toyota Motor Corporation? En lugar de just-in-time, como que se la apropiaron un poco, ¿no? Sistema de producción de Toyota, digamos. Bien, Toyota Production System, claro, bien, como que era de ellos, ¿no? Lo inventaron, o tal vez se la apropiaron y lo reformularon un poco. Bien, good. Bien, what is the main objective of just in time? Es el objetivo principal. En el último renglón dice improve quality. Bien, to improve quality to achieve the highest standards, ¿no? Tener cero efectos. Bien, to have zero defects and to keep the costs to a minimum. Bien, entonces, lograr la mejor calidad con el mínimo costo, ¿no? Costo mínimo, perfect. Bien. How many sorts of waste have been eliminated in lean manufacturing? What are they? Sorts es como classes or types, ¿sí? ¿Qué tipos de desechos se eliminaron en este tipo de fabricación? Se llama lean manufacturing. También es una nueva forma del just in time, ¿no? Es una nueva versión. Tenemos los tipos de gastos o desperdicios que se han eliminado con este con este sistema de fabricación. ¿Cuáles son?
There are 7. Ajá, good. Overproduction, excess transportation, Bien, bien. Excess inventory, waiting time, processing. excess inventory, waiting time, processing, motion, and production efforts. Very good. Bien, exacto. Como sobreproducción, exceso de transporte, exceso de inventario, tiempo de espera, procesamiento, bueno, movimiento. Podría estar considerado también dentro de transportation y efectos de producción. Very good. Ok, y la última. Which sentence in the text summarizes the just-in-time philosophy? Busquemos acá. Bueno, un poco es todo el último párrafo, ¿no? Lo de acá. Sí, como un resumen de lo que sería just in time. O sea, production is started because there is demand, ¿no? Se empieza a producir porque hay demanda. The products are made and sold. Se hacen y se venden. The response time to production is reduced. Se reduce el tiempo de producción. O el tiempo de respuesta para producir. The financial return is immediate. ¿Sí? Retorno financiero inmediato. New stock is ordered when stock reaches the reorder level. ¿Sí? Se ordena nuevo stock cuando se llega al nivel en el que se vuelve a ordenar, digamos. Bueno, si revuelve, porque ya es otra cosa ahí. O reordena. The risk of error decreases. Baja el riesgo de error. And the quality and customer satisfaction improve. ¿Sí? Mejoran la calidad y la satisfacción del cliente. ¿Okay? Medio que todo ese último párrafo es en pocas palabras, el resumen de lo que sería just in time. Yes. Well, do you have any questions, any doubts? Quedamos. ¿Todo bien? Okay. Well, before we start with the lesson of today, we're going to do an activity to revise passive voice. Remember that. A ver cuántos tenemos hoy. Okay, you are 5. Here. Estuvimos trabajando un poquito con passive voice la clase pasada. A ver, antes de ir ahí, pasemos un poquitito. ¿Sí? Here. ¿Se acuerdan que la voz pasiva, yes, we use it when the subject, the doer of an action, el que hace la acción, it's not important, it's obvious, unknown, ¿sí? Lo desconocemos, es obvio, no interesa, ¿sí? Entonces es una estructura que se usa mucho para hablar de procesos, por ejemplo, ¿sí? O para enfocar un poco más en la acción más que en quién la realiza, ¿sí? Entonces, la estructura básica de la voz pasiva, recuerden que es el verbo to be y un verbo en pasado participio, ¿sí? Que podía ser ed or third column, si era irregular, ¿no? Bien. The tense, el tiempo, lo vamos a encontrar acá, en el verbo to be. Eso es lo que vamos a conjugar según diferentes tiempos. Puede ser present simple, present continuous, como tenemos acá, past simple, present perfect, going to, con will, futuro, con modales, can, por ejemplo, ¿sí? Y siempre va a estar seguido de un verbo en pasado participio. ¿Yes? ¿Más o menos se acuerdan? ¿O a alguien le quedó alguna duda de la clase pasada? ¿Yes? ¿Todo bien? Todo bien, creo. Todo bien. Bueno, vamos a ver ahora qué tal. No. Bueno, vamos a hacer una activity entonces para, ahora sí, para repasar un poquito esto. ¿Sí? Este es una activity que ya estuvimos haciendo una parecida hicimos con Comparative and Superlative. Vamos a estar divididos en 2 teams. Lo único que, bueno, son 5, así que vamos a hacer uno de 3 y uno de 2. ¿Les parece hacemos Alejandro, Alejo y Fran y Milena y Nelson? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Perfecto. Ok. Bueno, entonces van a tener que elegir un number, se van a ir turnando. Y dentro de esos numbers les puede tocar, por lo general les va a tocar una oración que van a tener que armar en passive voice. ¿Sí? Ahora yo les voy a ir ayudando un poquito igual. A veces también les pueden tocar lo que se llaman power-ups, que por ejemplo ganan puntos sin hacer nada o le roban puntos al equipo contrario, así es como para fomentar un poquito la competencia. Es un poquito más entretenido. Bien, ok. Bueno, Alejandro, ¿te animás a empezar? Choose a number. 3. 3. Ok. Well, entonces, you have this sentence in active voice. Hay que pasarla a passive. Sí, acuérdate que acá el objeto pasa para adelante. ¿Cómo arrancarías? Ah, ok, Alejo. Bueno, yo te ayudo. No te preocupes. A ver. Yo estoy en una situación parecida a la de Alejo. Ok, bueno, aprovechamos a repasar entonces. Miren, esto es voz activa. La voz activa tenemos un sujeto, en este caso police officers, un verbo, en este caso were examining. ¿Alguien sabe qué tiempo era este? Creo que este capaz no lo vimos todavía. Bueno, este es past continuous. Pasado continuo. Bien, bien, past continuous. Ahí va. Si todos los que sean con ing son continuos. En este caso es past porque el verbo to be está en pasado, ¿no? Bien. Y un objeto. ¿Qué estaban examinando? La evidencia. ¿Sí? En la voz pasiva, el objeto pasa para adelante. ¿Sí? Pasa ahora a ser sujeto. Entonces, vamos a ver cómo arrancamos. The evidence. The evidence, perfecto. Ahora, el verbo to be lo tenés que conjugar en este tiempo. ¿Cómo te queda el verbo to be en past continuous? The evidence. Were being. Bueno, pero si es Was una... being. Ah, está bien. The evidence was being. Y este verbo en pasado participio. Examine it. Examine it, bien. By, ahora viene el quién lo hacía. By ¿sí? police officers. Exacto, bien. Entonces quedaría the evidence was being examined by police officers. Police officers. Ahí va. Perfecto. Bien. Ahí está. Very good. Ok. ¿Milena? Eh, 9. Ok. 9. Bueno. Ok, a ver. This is a question. Vamos por parte. Have they sent the package yet? This is the subject and this is the object. Bien. ¿Cómo arrancamos la oración? The package. The package. Ok, perfecto. Ahora, es una pregunta, entonces antes le tenemos que poner un auxiliar, porque es pregunta, ¿sí? Acá el auxiliar es have. Como acá ahora el sujeto es de package, ¿cuál va a ser el auxiliar? ¿Se acuerda que podía ser have o si era he, she, it? Have. Bien, entonces se quedaría has the package y ahora tenemos que poner el verbo to be en tercera columna porque es present perfect, que era have o has y el verbo en tercera columna. ¿Alguien se acuerda cómo quedaba? O Nelson, ¿vos te acordás? Si le ayudamos a Milena. Verbo to be en tercera columna. Bing. Bien, has the package been y el verbo, ¿no? Sent. ¿Sí? Es como quedaría como ha sido enviado el paquete, una cosa así. Media rara de traducir, pero bueno. So, has the package been Has it been they sent? sin el day, porque sacamos el sujeto. Ah, es verdad. Bien. Sent. Bien. Yet, Sent. al final. Acá no vamos a poner by them porque se entiende que es alguien. Cuando es así un sujeto tan general, lo sacamos, ¿sí? Nos quedaría así. Bien. Ok. Perfecto. Let's see.
Bueno, a ver, Alejo, choose a number. 7. Ah, mira, zafaste. Y le diste 50 puntos al team. Very good. Nelson, 15. 15. Ok. They clean the windows every week. Empecemos por el objeto. The windows Mm. are cleaned Cleaned, bien. every week. Bien, perfect. De vuelta, no ponemos by them, not necessary. Muy bien, perfect. Bien, porque acá clean está en present simple. Con eso vamos a conjugar el verbo to be y a este verbo lo ponemos acá en past participle. Muy bien. Perfecto. ¿Nelson? No. ¿Quién fue recién? Nelson. Francisco. 12. 12. Ok. Oh, mira, volvemos a cero. Oh, Sí, esto pasa. Bueno, Milena. 6. Ok, 6. Bueno, lose 10 points. Menos 10. Wow. Alejandro. 13. 13. Ok. Bien. The secretary opens the mail every morning. Estamos por el objeto. The mail is opened every morning by the secretary Bien, yo diría the mail is opened by the secretary every morning. every morning. Pero está bien. Good. Ahí está. Perfecto. Bien, de vuelta. Present simple. Con eso conjugamos el verb to be. Y acá le agregamos ed. Ok. Nelson. 10. 10. Ok. A guide will take you to your seat. Bueno, empezamos por el objeto. The seat No es el seat. Fíjate que el objeto está siempre después del verbo. ¿Qué viene después del verbo? ¿A quién van a llevar al asiento? a mí, digamos, a Claro. vos. Bien, entonces you. Y ahora con in future verb to be. You will be taken to your seat by a guide. Perfect. Ahí está. Muy bien. You will be taken to your seat by a guide. Perfect. Bien. Alejo. Let's see. 2. Ok. Bueno. Tourists don't visit this museum very often. Empezamos con el en el object. ¿Qué es lo que no visitan? This museum, ok. ¿Qué tiempo es este? Con don't. No, eso es present perfect. ¿Lo pueden ayudar los compañeros? Alejandro, Fran. What tense is that? Presente simple. Muy bien. Ahora, verbo to be en present simple, en negativo. Porque ahí lo tenés negativo. Bien, this museum isn't y este en past participle. Ahí va, bien. Entonces, this museum isn't visited by ¿quién? Muy bien, ahí está, perfecto. Ahí está, this museum isn't visited. Bueno, acá no lo agrega by tourists, pero it's okay, very often. Perfect. Milena. 1. 1. Ok. Bueno, a gardener is watering the flowers. Object. The flowers Ajá, bien.
el verbo to be en este tiempo. Me recuesta, no. Fíjate, tenés to be más ing, ¿no? Sí, The presente. flowers. ¿Cómo queda el to be? Am hizo are. Y Son muchas. Plural. are. Bien, are. Be, ahora le tenemos que agregar ¿Cómo? al, al verb to be le tenemos que agregar ing. ¿Sí? Ajá. Después tenés que decir que están No. siendo regadas. Entonces, the flowers are being. Y a este verbo ahora tenés que poner ed. Bien. Watering. Ojo, past participle, ed. ¿Sí? The flowers are being watered by quién? Gardener. By a garden. Ok, ahí está. Bien. Entonces, acuérdense que acá el verbo tiene dos palabras. ¿Se acuerdan del truco que yo les di? Entonces acá, fíjense, hay tres. Siempre se haré una más porque tenemos que agregar el verb to be. ¿Sí? Están siendo regadas por un jardinero. ¿Sí? Ok. Bien. Fran, creo que sería. Sí, Fran. Four. Ok. Bueno. Oscar Wilde. Em, Empezá por el objeto. ¿Qué escribís? Ajá, sería the picture of Dorian Gray. Ajá. And now, what tense is this? Past. Bien. ¿Cómo te queda el verbo to be en pasado? Was written Bien. Was written by. Oscar Wilde Bien. in 1890. Bien. Ahí está. Very good. Was written in 1890 by Oscar Wilde. Perfecto. Bueno, lo dio vuelta acá, pero no pasa nada. Nelson. 8. Ok. Bueno, the new manager has made some changes. Empezamos por el final acá. Some changes has been made by the new manager. Bien, pero fíjate, tenés changes plural. Entonces, acá en lugar de has, ¿cómo te va a quedar? Have. Ahí va, muy bien. Some changes have been made by the new manager. De vuelta, fíjense que acá the verb is 2 words, 3 words, ¿sí? Este tiempo lo vamos a usar para el verbo to be y a esto lo pasamos acá, ¿sí? En pasado participio. Casualmente acá queda igual, pero es irregular. Bien. Alejandro. 5. 5. Okay. We can't identify the writer of the poem. Empezá por el object. Esto sería presente, ¿no? Sí. Bueno, Presente en simple. realidad No. es el modal can't. The writer of the poem. Y ahora tenés que poner el verbo to be después de can. ¿Cómo te va a quedar? Can't be identified. Ahí va, bien. Y ahora pasa a estar en past participle. Muy bien. The writer of the poem can't be identified. No puede ser identificado. Bien. Good. Ok. Milena. 11. Ok. Oh, mira. Swap points. Intercambiaron los puntos. Bien.
Alejo. 14. Ok. You shouldn't send your children to a boarding school. Bueno, arranquemos por el objeto. Después del verbo, ¿qué tenemos? Your children. Ok, now. En este caso es parecido al que hizo Alejandro recién. En lugar de can't es con shouldn't, pero las reglas son las mismas. Shouldn't, ¿y cómo te va a quedar el verbo to be? Shouldn't, ojo, infinitivo te queda. En realidad no cambia. ¿Sí? Shouldn't be. Y este verbo ahora en past participle. Tercera columna, cambia penitas. Sent, ahí está. To, el resto, ¿no? To a boarding school. Ahí va. Ahí está. Your children shouldn't be sent to a boarding school. Estos verbos, todavía no los vimos todos, pero el can, must, el should, todo eso se llaman verbos modales. Siempre el verbo que está enseguida, siempre van a estar seguidos por un verbo. El que está enseguida va a estar en infinitivo. Entonces el be lo dejamos así, sin tocar. ¿Sí? Y después sí, vamos a poner este en pasado participio. ¿Sí? Bien. Digamos que el to be desplaza al verbo original. Bueno. ¿Quién me queda? Fran. ¿No? No queda mucho más. O... A ver. ¿O Creo no? que me toca a mí. Ah, Nelson, sí, es verdad. Bien. Bueno. Where did they invent gunpowder? Ok. Vamos a mantener el where. ¿Sí? Acá hay que pensar un poquito porque es pregunta. Primero, ¿cuál es el objeto acá? ¿Cuál y que vamos a pasar adelante? Gunpowder. Ajá, bien. Ahora adelante, gunpowder, hay que poner el verb to be, que acá hace de auxiliar. ¿En qué tiempo te va a quedar? Fíjate, tenés did. En pasado. Bien. ¿Cómo te queda el to be en pasado? Was. Bien. So, where was gunpowder? ¿Y este cómo te va a quedar? Invented. Ahí va, bien, perfecto. ¿Dónde se inventó la pólvora? ¿Sí? Where was gunpowder invented? ¿Ok? Quédense tranquilos porque en el examen no les voy a poner preguntas. Sí, pues no las vimos mucho, así que no nos vamos a complicar. ¿Bien? Ok. Bien. Milena and Nelson are the winners. Very good. Perfect. Ok. Bueno, este está bueno siempre que lo practiquen. Si en todo caso les puedo buscar algunos ejercicios más y se los subo en la plataforma, les subo un PDF con un par más de ejercicios opcionales por si quieren practicarlo para el examen, ¿sí? Y cualquier cosa me consultan o me los mandan y yo se los corrijo, pero va a ser opcional. No hace falta que los envíen si no quieren. Bueno, porque sí es para practicarlo. Yes. Gracias. Bueno, sí, siempre traten de orientarse por esta tablita que vimos, ¿sí? Acá tienen bien todas las formas según los tiempos. Quedó eso también grabado en la clase pasada, así que lo pueden ver ahí también. Y bueno, y después acuérdense que siempre va a seguir otro verbo. El verbo principal, digamos, va a estar en past participle de o tercera columna, ¿sí? Bueno, después les voy a buscar y les voy a subir. Así podemos ir practicando. Bueno. Let's start then with the new lesson 8.2 Problems and Solutions. Now, today we're going to work with pokayoki, which is another Japanese term. Bien, viene también del japonés. It was developed también as part of the Toyota production system, dentro de todo esto que estamos viendo del just in time, as a mechanism to prevent or detect defects. Entonces, previene y detecta, mejor dicho, y previene los defectos antes de que ocurran.
caso, tenemos una picture here. Yes. With envelopes. Yes. Envelopes is when we send a letter. Cuando enviamos una carta, we put the letter inside an envelope. Yes. Bien. Entonces ponemos la carta dentro de un envelope. The envelopes are of different colors. Yes. And also, look at this. Yes. Es algo que ya nosotros usamos. Por ahí cuando nos vienen las cuentas, la luz, alguna factura, nos viene la ventanita con el nombre, ¿no? Que se ve. Entonces, look at the photograph and choose the correct caption to describe the Pokayoki mechanism. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a tratar de elegir qué mecanismo, ¿sí?, se utiliza acá para prevenir qué error. Dice, the use of colorful envelopes means that customers know who letters are from. ¿Sí? Entonces, según los colores se sabe de quién es la carta. The address window on envelopes stops letters going to the wrong person. It saves time and money as no labels are needed. Entonces, la ventanita, esto acá, ¿sí?, hace que las cartas no vayan to the incorrect person, la persona equivocada, ¿sí? Ahorra tiempo y dinero. And no labels, labels son etiquetas. No labels are needed. Printing addresses on envelopes saves time, as administrative staff don't need to write addresses by hand. Entonces, printing, imprimir las direcciones en los sobres, ahorra tiempo. El staff no tiene que to write the addresses by hand. ¿Cuál les parece que describe, cuál de las tres describe mejor este mecanismo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí. En realidad no están impresas las addresses en el sobre, por lo menos. Sí, adentro de la carta, ¿no? Pero not on the envelope. A. No. Sería la B. Yes. O sea, lo que introdujo el mecanismo acá es la ventanita con el nombre de la persona que ya se ve desde afuera. Entonces no hace falta escribir el sobre y evitamos que las cartas vayan a la persona equivocada. Si ya nos ahorramos poner el nombre y dirección. ¿Ok? Que sean de colores, bueno, puede significar algo, pero es medio indistinto. No necesariamente uno se tiene que aprender los colores de cada sección por ahí. ¿Sí? Entonces también puede ser complicated. So, the correct answer is B. But here in exercise 2, we have other problems. Look at the situation. Fíjense la situation 1. La mujer pregunta al señor, how much was the petrol? Petrol acá, ojo que no es petróleo. Es lo que nosotros llamamos nafta. ¿Sí? How much was the petrol? Petrol. I've just filled it up with diesel. ¿Cuál fue el problema acá? Que lo cargo con otra cosa. Claro, le puso diésel y llevaba nafta, gasolina. Bien. And here, what is the problem? Number 2. Que ya no entraba más gente, digamos. Sí, bueno, y un pobre hombre que colgado. Bien. Good. And in number 3. Se abrió el corral, digamos, y se escaparon todos. Yes, the cows are running away. ¿Sí? What's the problem? Bien. How can we solve these problems? No ya resolverlos una vez ocurridos, sino para prevenirlos. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? For example, for number 1. Para evitar equivocarse de combustible.
Ask before. Bueno, sí. Ask before, make sure before you... Bien. Bueno, podría ser. Ahora vamos a averiguar de qué otra manera. In number 2, how can we prevent this from happening? Piensen, por ejemplo, qué pasa con los ascensores si la puerta queda abierta o mal cerrada. Ahora, ¿no? Con algunos, los más modernos. The capacity. Bien, bueno, checar la capacity, sí, pero si, por ejemplo, la puerta del ascensor queda abierta o mal cerrada, ¿empieza solo, se va el ascensor? No. No, bien. So, maybe we can say the bus cannot start if the... Okay, the driver... Temporary stop. Sí, el colectivero tiene que mirar, yes, before pressing the open button, sí, también debería, pero bueno, puede fallar, porque los humanos somos humanos. Yes, maybe the bus cannot start if the doors are not closed, por ejemplo, ¿sí? Bien, very good. Y acá, number 3, alguien se olvidó, somebody left the gate open, se lo olvidaron abierta. Verificar antes de irte. To check before leaving. Ok, bien, bien, sí, deberíamos. Pero de vuelta. We are humans and sometimes we make mistakes. Well, so we're going to listen now to a conversation. Más que una conversation is un speech, un discurso. About this method, ¿sí? It's a lecture, como una clase, una clase at a business school. Y vamos a chequear, a ver, cuáles son las 3 propuestas que se hacen to prevent these problems from happening, ¿ok? Por ahora solo eso. Give me a second que voy a buscar el audio. A ver si era este. Module 9, Listening Script 9. Module 8, Listening Script 8.2. No, no es este otro. Hi, Bueno, ahí les comparto el audio Total business. y vamos a averiguarlo. Let's see. Total Business 1. Copyright Summertown Publishing 2009. Class CD 2. Module 8. Listening Script 8.1. Solving Problems. Good morning. We're continuing the theme of total quality management this morning, and in this lecture I'm going to look at the concept of the poka-yoke mechanism. Let's think firstly about things going wrong, about mistakes, in other words. Mistakes happen in organizations for many reasons, but we need to realize that almost all of them can be prevented. The secret really is people making the effort to identify when problems happen and to do something about them. This is where the use of poka-yoke mechanisms can prevent a mistake from becoming a catastrophe. Let me illustrate with some everyday examples that you probably haven't thought about before. How many of you have ever filled up your car with diesel instead of petrol? I can see you shaking your heads, of course. You are thinking that the tube for the diesel is too big to fit into your petrol tank, which is correct. The tube is designed so that it only fits the right tank. So that's an example of poka-yoke, and it's a very simple idea. But what about putting the narrow petrol tube into your diesel car? Another poka-yoke mechanism, which actually measures the diameter of the tube, keeps the opening to the diesel tank closed in this case. Staying with transport, a friend of mine once had a terrible experience when she tried to get off a crowded bus. The driver closed the doors without checking and drove off. These days, modern buses use optical cells, like the ones you see in lift doors.
These optical cells stop the doors from closing when people are getting off the bus. Poka-yoke devices don't have to be high-tech, though. What about those big stones you see on a rope on gates in the countryside? You don't need to worry about closing the gate behind you. The stone is used to make the gate close automatically. Now, let's move back to organizations and the kinds of mistakes that can be prevented in the production process, for example. Okay, so what solution was found for the first problem, the one of petrol, diesel? Something related to the tube, the tank, the shape. The shape is different. Right, good. So the tube, the petrol tube, only fits into a car that needs petrol. The same with diesel. O sea, si uno quiere poner diesel o viceversa, no entra o no se acciona el mecanismo. Si ya está como para que reconoce que no entra ahí, digamos. ¿Sí? Bien, good. In number 2, what do buses use now to avoid this problem? Number 2. The buses use something that the man calls optical cells. ¿Eso que evita? ¿O qué reconoce? What do they recognize? Menciona los lifts, que son los ascensores. Yes? He says, mejor dicho, que the optical cells recognize, es como un sensor, recognize a person. Entonces las puertas no se cierran si alguien, por ejemplo, pone la mano. Vieron que a veces uno para parar el ascensor pone la mano, se abre sola de vuelta a vuelta. Entonces como que reconoce que hay algo ahí al medio y la puerta se vuelve a abrir. ¿Yes? Claro, yo entendí que había un sensor, pero no entendía si el sensor... o sea, no entendí la parte de que si hacía un ruido o algo. No, simplemente es como el ascensor. Vieron que a veces uno como que si se para al medio la puerta rebota y se vuelve a abrir. Claro. No se cierra con uno, digamos, y se va. Yes? Good. Bueno, y la última es number 3. En este caso es súper rudimentario. ¿Qué usan? Es como a modo de contrapeso en la puerta. Es algo que encontramos en la naturaleza acá. ¿Qué podemos encontrar en la naturaleza que es pesado? Porque hay que hacer contrapeso. ¿Para qué? Piedra. Una piedra, bien, stone, he says. Bien, a stone. So, they put a stone here, for example. And so, cuando vieron como las puertas que se cierran solas, que tienen ese coso arriba, bueno, que uno no tiene que cerrarla uno, sino que ya las deja y solas vuelven. Bueno, eso hecho con una piedra, sí, por eso les digo más rudimentario. Yes, in the field. Okay, very good. Well, let's see exercise 4. En este caso, we're going to listen again. Yes, pero ahora yo voy a parar. And we're going to complete the sentences con lo que logra, digamos, con lo que continúa, lo que se logra utilizando estos mecanismos. For example, Poka-yoke mechanism can prevent. The tube, el de la nafta, is designed so that optical cells stop
algo y the stone is used to something else. ¿Ok? Acá yo las voy a ir parando. Yes? Así que vamos a ir completando. Well, let's listen again. 2009. Class CD 2. Module 8. Listening Script 8.1. Solving Problems. Good morning. We're continuing the theme of total quality management this morning, and in this lecture I'm going to look at the concept of the Poka-Yoke mechanism. Let's think firstly about things going wrong, about mistakes in other words. Mistakes happen in organizations for many reasons, but we need to realize that almost all of them can be prevented. The secret really is people making the effort to identify when problems happen and to do something about them. This is where the use of Poka-Yoke mechanisms can prevent a mistake from becoming a catastrophe. Let me illustrate with some everyday examples that So, these mechanisms can prevent what? Prevent catastrophe. Bien, can prevent a mistake. Yes. From becoming. Ahí va. A catastrophe. Bien identificada ahí la palabra. Catastrophe. Ok. Sí, siempre usamos con el verbo prevent. Decimos prevent something from happening. ¿Sí? Con from, verbo en ing. Yes. Previene algo, que algo se convierta más o menos, ¿sí? En una catástrofe. Un error en este caso. Bien. Bueno, vamos con el tube, ¿sí? Para el primer caso. The tube is designed so that... Let's see. probably haven't thought about before. How many of you have ever filled up your car with diesel instead of petrol? I can see you shaking your heads, of course. You are thinking that the tube for the diesel is too big to fit into your petrol tank, which is correct. The tube is designed so that it only fits the right tank. So that's an example of Poka-Yoke. So the tube is designed so that... Only fit in the right tank. Bien, it only fits. Good. Fits. Perdón. It only fits, yes, the right tank. Perfecto. Estaba en duda si era con o sin in. En este caso no lo usa. Fits the right tank. Very good. Bien. The right tank. Perfect. Let's see number 3. Optical cells stop. Acá también va a ser como medio como prevent. Stop something from ing. ¿Sí? Más o menos esa es la estructura. Let's see. And it's a very simple idea. But what about putting the narrow petrol tube into your diesel car? Another Poka-Yoke mechanism, which actually measures the diameter of the tube, keeps the opening to the diesel tank closed in this case. Staying with transport, a friend of mine once had a terrible experience when she tried to get off a crowded bus. The driver closed the doors without checking and drove off. These days, modern buses use optical cells, like the ones you see in lift doors. These optical cells stop the doors from closing when people are getting off the bus. So the optical cells stop. Stop closing. Bien, stop what from closing? Evita que ¿qué se cierre? The door. Bien. The door. Perfect. Stop the doors from closing. Bien. When people When get out. Bien. No. When people are getting off. I'm getting off. Bien, ahí va. Are getting off the bus.
Bien. Sí, del bus we get off. Del auto, from the car we get out. Sí, es así. Pero bueno, es decir, del auto bajamos, perdón, del colectivo bajamos, del auto salimos. ¿Sí? We get off from the bus, we get out from the car. Good. And the last one, the stone is used to, ¿sí? Acá vamos a necesitar un verbo en infinitive para hacer tal cosa. Yes? Let's see. Poka-yoke devices don't have to be high-tech, though. What about those big stones you see on a rope on gates in the countryside? You don't need to worry about closing the gate behind you. The stone is used to make the gate close automatically. The stone is used to? To use to make Yes. de nombre de la puerta, ¿Alguien se acuerda cómo es? Es más un portón. el portón. Sí, to make the deal, no. De... ¿Alguien se acuerda cómo es puerta? Bueno, en este caso más. The door. No. No. The gate. Yes. The gate. Ah, bien. Yeah. The gate close. Close automatically. Bien. Close automatically. Automatically. Very good. Bien. Okay, perfect. Well, now, in exercise 6, yes, we have 6 elements that are used every day. We have voicemail, yes, que es la casilla de mensajes in the cell phone, cuando nos llaman. Closed circuit television or CCTV es los sistemas de cámaras de seguridad, ¿sí? Conference phones. Pagers lo vamos a cambiar porque ya está súper desactualizado. Vamos a poner... son los localizadores, pero ya nadie usa localizadores. A ver, ¿qué podemos poner? No se me ocurre. Algo así, medio un dispositivito tecnológico que se usa ahora. Bueno, vamos a poner smartwatches. Relojes inteligentes. ¿Sí? Smoke detectors or alarms and barcode scanners, que son los lectores de código de barra. Entonces, les voy a pedir a cada uno que escriban una oración con esto. Alguno de estos verbos ustedes eligen, ¿sí? Fíjense bien las estructuras. ¿Y para qué se usan? ¿Sí? Piensen, ¿para qué se puede usar o qué pueden prevenir? ¿Yes? Entonces vamos a hacer así. Alejandro, you're going to write about voicemail. Yes? Alejo, closed circuit television. Fran, conference phones. Heidi, smartwatches. Milena, smoke detectors. And Nelson, barcode scanners. ¿Sí? Entonces, una oración cortita con esto tipo voicemail, CCTV, sistema de seguridad de las cámaras. ¿Sí? Las cámaras de seguridad. Entonces, una oración cortita, así como esta. ¿Sí? Esto puede prevenir tal cosa. ¿Sí? La escriben y me la mandan por el chat. ¿Ok? Pay attention to the structure. What does smartwatches mean? Smartwatches son los relojes inteligentes. Ya, listo, watches. Bien. Listo. Perfecto. Bien. Pensá para qué se usan, qué pueden prevenir. Por ejemplo, si te olvidaste el celular in your house. ¿Ok? One sentence very short, you write it and you send it to the chat. Pueden elegir cualquiera de las 4 verbos ahí. Prevent, stop, so that, or to. Utilicen las oraciones de arriba para orientarse con la estructura.
Ok. Ay, perdón. Ahí recién veo. Closed circuit television is used to prevent thefts. Very good. Bien. Nelson. Barcode scanners can prevent mistakes in the shelves of a supermarket. Bien. Can prevent mistakes. Está bien. Can prevent mistakes in the shelves of a supermarket. No sé si es mistakes in. Estoy en duda ahí, pero bueno. Diría sí. In the sales. Ahí va. Ahí había algo ahí que no, no me terminaba de cerrar. Venta sales, ahí. Bien. Good. Ujú. Voy, ya lo que no, es que como estoy en el celular no encuentro dónde escribir el chat. Ah, si no, decímela. Si la pensás. Ok. Smartwatch. Ujú. Smartwatch is used to answer calls. Ok, good. It's used to answer calls. Ok, bien. Acá Milena me mandó. Smoke detectors can prevent fires in homes. Bien, le podríamos agregar inclusive can prevent fires from happening, como para mantener ese from ing, in homes o at homes, diría yo. Bien, o in houses. Pero está bien. Good. Sí, creo que es la escuela que te gusta. Bien. Ah, disculpe. No, no problem. Who's missing? Ya tenemos. Ajá. Yo, profe, no sé qué poner. Ah, Fran. Conference phones. Yo Bueno. tampoco. Voicemail. Mm. Well, pensá para qué se usa el voicemail o qué utilidad tiene. Si yo llamo, esta es opción. Y conference phones, bueno, conference phones, medio que ya han sido reemplazados por estas herramientas tipo Meet, Zoom. eh, si querés podemos cambiarlo por un Zoom. Es Zoom Video Call. ¿Para qué sirve, por ejemplo, si queremos reunirnos? Que ha facilitado. Ahí está. The voicemail is used to send a message faster than ajá. Than the written method. Is used to send a message faster than by writing, podríamos decir, que por escrito. To send a message faster than by writing. Could be. Ajá. Yeah. Perfect. Frank, no sé si ya pensaste algo, but think, for example, if we are in different. Imagine that I am in a company and I need to meet, but we are in different offices around the country, for example. How can video calls help there? Ahí va. Zoom prevents not being able to have okay have classes in pandemic. Bien, good, good. Okay, another use
que le hemos encontrado. Very good. Ok. ¿Saben ya si vuelven las clases? Porque a mí no me han avisado nada, pero tal vez a ustedes sí. Hablando de eso. Profe, yo tengo una compañera que consultó Ujú. y le dijeron que hasta fin de año seguimos los que estamos virtual, seguimos virtual hasta fin de año. Ah, ok. Bueno, Como que está. seguimos igual, digamos. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. ¿Y ustedes qué prefieren? Pregunto por las dudas. Depende de qué materia. Claro, porque a veces les queda un día, capaz tienen una llamada y después tienen clases y es un lío. O también, bueno, el tipo de la materia, ¿no? Sí. Depende de qué materia, porque hay veces materias que son muy teóricas, que mientras el profesor está leyendo, pues cuando es virtual tú también tienes una computadora que puedes ir leyendo la información o buscando algo así de la información. Exacto. Vas viendo opciones. En cambio, si fuera presencial, de repente uno está como, tiene que estar concentrado viendo al profesor, pues y el profesor de repente no le va a gustar que uno esté haciendo otra cosa en una computadora o algo. No, claro. Cuando Exacto. son teóricas, pero cuando es práctica como matemática, yo prefiero, o inglés o cosas así, yo preferiría presencial. Ok, ok. Está. No, lo tengo en cuenta. Sí, está. Igual Ujú. yo tengo en cuenta que muchas profes se recontra adaptaron y no se notó, digamos, el cambio. Ujú, Eh, por ejemplo, no sé, en matemática, re bien. ujú, ujú. Siento como que usaron un montón de aplicaciones, cosas nuevas para poder enseñarnos de alguna manera Re bien, re y bien. bien. Sí, sí. Sí, sí, por ahí el inglés lo que nos quita un poco es como la interacción de cara a cara, ¿sí? Como que yo trato un poco de enfocar en speaking, hacemos un poquito de todo, pero eso se complica a veces en English. Pero bueno, sí, es cierto que hay materias que son tal vez más del profesor hablando, 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 que está bueno el desde la compu. No sé, ¿ustedes están todos acá o alguien tiene que viajar para cursar? Cuando digo acá es Concepción, por las dudas. Yo estoy Yo acá. viajo para cursar. Ah, ok. Bien, bien, está bien. No, sí, pregunto como para pensarlo, para organizarlo. Bien, ok. Yo en realidad estoy acá, estoy en mi casa, como que me voy adaptando, depende, porque curso solamente un día a la semana presencial, entonces Ok. por ahí me voy, digamos, y vengo directamente para la clase. Ujú, ok, ok. Bueno, piénsenlo si quieren y me comentan qué prefieren. Yo por mí volvemos, pero o sea, yo estoy acá, es agarrar el auto e ir. Lo que pasa es que sí se me complicaría cambiar el horario. Tendría que ser en este horario. Así que bueno, piensen lo que les queda más cómodo. Sí, ahí la diferencia sería que, por lo menos en este ejemplo con inglés, Ujú, es de 2 a 4 y nosotros a las 4 ya tendríamos que estar conectados para la siguiente clase virtual. entiendo, sí. Entonces, si es presencial, para el traslado, para que estemos aquí en la ciudad, siempre son unos 10 15 minutos que se diferencia. Sí, me imagino. Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Sí, está bien. Bueno, sí, sí, si alguno tiene que viajar, peor todavía, porque medio que se tiene que quedar, buscar en algún lugar en la facu para conectarse. Bien, ok. Bueno, eh, nada, piénsenlo, no es urgente, total la facultad no está obligando, así que nada, si ustedes les parece que va a ser mejor presencial, me dicen y si no, pónganse de acuerdo ustedes, digamos, ¿sí? Bueno, let's continue then. Siguiendo un poquito con estas ideas así un poco que sirven para prevenir, to prevent problems, we have this smart lid. Yes, the lid is this part of the, bueno, es un glass, of the cup. Yes. Bien. ¿Qué les parece? ¿Por qué será smart? Que tendrá partes en la tapa. Because it's closed, but you can eat, drink. Ajá, it has, okay, a small hole there to drink. Okay, perfect. Bien. Ok. ¿Alguien más se le ocurrió otra idea? Why can it be smart? Ahí en el Ajá.
El título dice que es para no quemarte los labios, ¿puede ser? Ah, here. Bien, the description. Have you ever burned your lips by drinking very hot coffee? Then you will understand the value of a smart lead cup of coffee. Ok, tiene que ver algo con temperature, then, porque es la temperatura del café, del agua. Bien. Bueno, vamos a leer entonces y averiguarlo. ¿Sí? Si les parece lo leo yo, así vamos un poquito más rápido. Dice, this lid fits onto a typical disposable cup. Disposable cup son los vasitos descartables, ¿sí? Los de Tergopor clásicos. That you get at airports and other drinks outlets. The lid is manufactured with a temperature-sensitive additive. Before the lid is put onto the cup, it is coffee-colored. When the lid heats up, the additive changes color and the lid turns red. The user is warned to be careful of the hot liquid. When the drink cools, the color of the lid changes back to brown. The smart lid has another excellent feature. When it is put on correctly, there is a complete brown ring around the lid. If the lid is not put correctly, the ring is incomplete. This gives the user an additional warning that the hot liquid could spill out of the cup. So, ¿por qué es smart? ¿Qué hace esta tapa? According to the temperature. Cambia de color con la temperatura. Very digamos. good, yes. The color, the lid changes color according to the temperature. Si se pone red, then it is too hot. ¿Ok? Bueno, medio que acá está orange, pero sería más o menos así. Además, ¿qué otro color hay que también ayuda a prevenir otro problema? Shane Brown This. ¿No? The complete brown ring. around the lid. Bien. Sí, vieron que a veces cuesta ponerlo, entonces, if it is not put correctly, the brown ring is not complete. Eso ayuda a avisar, warns the person that, que por ahí si uno gira sí, drinks the coffee, se puede spill out, como derramar, ¿sí? Some of the liquid. Ok, very good. Bueno, con esto vamos a trabajar un poquito con these two connectors, when and if. Yes? We use these two words to connect ideas, but we use when for things that are sure to happen, ¿sí? Que es seguro que pasen, cuando, no sé, for example here, when it is put correctly, there is a complete brown ring around the lid. ¿Sí? Entonces seguro que pasa eso si se pone la tapa correctamente. If for things that may happen, ¿sí? Cosas que pueden llegar a pasar. El if se traduce como un sí. Es un cuando o un sí. ¿Sí? Si llegara a pasar esto, ¿sí? So, for example, let's say, if the brown ring is incomplete, the user can burn, no sé, por ejemplo, the hand, ¿sí? O the liquid can spill, ¿sí? Entonces, si está incompleto, se puede derramar café. Podría pasar porque de repente alguien que ve que está incompleto y no gira el vaso, entonces ahí no se derrama el café, ¿sí? Bien. Entonces, con estas dos palabras, we use them to show cause and effect relationship, bien, between two facts. ¿Ok? Now, fíjense, por ejemplo, tenemos, en el artículo marcamos esta. ¿Hay alguna con if o otra con when que identifiquen? ¿Puedes repetir la pregunta? Yes, another sentence in which when or if is used to show cause and effect, como esta, por ejemplo. When it is put correctly, there is a complete brown ring around the lid.
The next one. Yes. If the lid is not put on currently, this ring is incomplete. Perfect. Acá tenemos un if. Acá tenemos un when. When the drink cools. Ajá, bien. When the drink cools, the color of the lid changes back to brown. Bien. Good. There is one more. Before this one. When the lid heats up, the additive changes color and the lid turns red. Very good. When here. Perfect. Okay. Now, which tense is used in these sentences? Yes, fíjense. Vamos a concentrémonos en los verbos. Los voy a marcar en rojo. Acá tenemos heats, changes, drink, changes again, is put. Bueno, acá tenemos passive voice. Is not put, passive voice. There is again. What tense is this? Present. Present simple, exacto. Entonces, los dos hechos, las dos acciones que están conectadas by means of when or if, the two actions are going to be in present simple. Yes? Porque es algo que normalmente pasa. ¿Sí? O que puede llegar a pasar. Bien. Now, which part of the sentence includes when or if? The cause or the effect? La parte que tiene el when o el if, ¿es la causa o el resultado, el efecto? ¿Qué les parece? When the lid heats up. When the drink cools. Hasta la coma, digamos. When it is put on correctly. Is it the cause or the... When is cause. Ajá. If también. If también. Okay. Bien, las dos. Es la causa, ¿sí? Cuando está esta causa, como resultado pasa esto, ¿sí? Entonces, donde está el bueno, el if, es donde ponemos la causa. Y después el resultado de eso va después de la coma, ¿sí? Bien. Ok. Let's complete now these sentences using the verbs here in brackets. ¿Sí? Esta es bastante sencillita. Por ejemplo, if the lid is hot, it... ¿Cómo va a quedar turn? Turns. Bien, con ese. Turns. What color? Se ponía si estaba hot. Red. Very good. Bien. O sea, para que pase esto, que se ponga rojo, primero tiene que pasar esto, ¿sí? Que esté caliente. Si no, no se va a poner rojo. Bien. Good. When coffee is too hot, you... ¿Cómo queda burn? Burn. Burn, exacto, burn. We can add yourself. ¿Sí? Que esto es cuando estas palabras con self, estos pronombres con self, cuando la acción cae sobre nosotros. Es como decir, nos quemamos a nosotros mismos, ¿no? No a alguien más. Bien. If ice heats up, se calienta. It, ¿cómo queda melt? Tenemos heat. Present simple. It melts. Bien, melts. Perfect. If you heat water to 100 degrees, it... ¿Cómo va a quedar boil? Boil es hervir. Boils. It boils. Very good. Perfect. With S. Present simple. When you switch on the air conditioning, fíjense cool. ¿Qué se puede enfriar si prendemos el aire? O en general aprendemos para enfriar qué.
El cuerpo. Sí, the room. No sé si dijiste cuerpo o cuarto. Pero bueno, digamos. Dije cuerpo. Ah, ok. Bueno, the room sería el cuarto o la habitación. The room, ¿cómo va a quedar cool? Si es the room, only one. Cool. Bien, cools con S. Cools. We can say cools down. Le agregaría yo. Bien. If you don't plug in the printer, it. ¿Cómo quedaría? Work negative in present simple. It doesn't work. Exactly, bien. Si no enchufas la impresora, no funciona. Ay, me equivoqué. It doesn't work. Good. Okay. When we work overtime, extra hours, we... ¿Qué podríamos poner? Acá podemos poner una passive voice. Con pay. In present simple. We received. Bueno, pero no estamos usando pay. ¿Cómo queda? Pensemos. Passive voice in present simple. ¿Cómo queda el verb to be? We. Verb to be in present simple. 3 formas tenía. Are. We are. Bien. Y pay queda en past participle, ¿no? Así. Es irregular. We are paid. ¿Qué nos pueden pagar? O we are paid more. O more money, podríamos decir. Yes. Cuando trabajamos extra, nos pagan, ¿sí? Más plata o more, o más, nos pagan más, por ejemplo. Bien. If you have an antivirus program, protect. What is protected? ¿Qué nos puede proteger de antivirus program? Ah, ok, sorry Alejandro, recién veo el mensajito. Sí, you can go. No problem. Perfecto. ¿Qué protege el antivirus? What device? Virus, la computadora. Bien, the computer. De vuelta, pensemos. Passive voice, present simple, con protect. The computer. Are. Only one. Is. Bien. Is. ¿Y cómo queda protect? Protected. Bien, protect. Protect. Bien, la computadora está protegida, ¿no? Very good. Excellent. Perfect. Ok. Bien. ¿Vamos bien? Do you have any questions? Yes? No? Ok. Bueno. Vamos a hacer un poquito de vocabulary then. Collocations with the word problem. ¿Sí? Siguiendo un poquito más de errores, de problemas y cómo resolverlos. Vamos a trabajar con verbs that collocate, que se usan con el sustantivo problem. Yes?
Dice, complete the sentences with the correct verbs from the box. You can use more than one verb in some of the sentence. En algunas puede ir más de uno, ¿sí? A ver, number 1. As a production manager, I try two problems as soon as possible. I have to meet my production targets. Tengo que cumplir con mis objetivos de producción. Bien, ¿qué puede hacer este production manager? Tiene que, tan pronto como sea posible. Solve. Podría ser solve. ¿Qué otro más? Antes de resolverlos. Avoid. También. Y detect. Ahí está, podría ser. Bien, podría ir más de uno, así como vimos recién. I have to solve, avoid, detect problems as soon as possible. Bien. The new machinery we installed is some problems. I don't think it is compatible with the old system. Bueno, en este caso no es compatible. So, it is Is causing. yes, good. Is causing. Bien. Acá al revés, no lo soluciona, sino que está causando más problemas. Bien. Jan, can you help me? I am a problem logging onto the computer system. Estoy un problema. Having, yes. Good. Estoy teniendo un problema. Well, I'm sure I will be able to help you if you the problem clearly. Sí, te voy a poder ayudar si vos claramente, digamos. Detect. Podría ser detect, pero la parte de la clave está en clearly. ¿Sí? Si podés, con claridad o claramente. Explain, explicar, bien. Explain the problem. Bien. I think it is a good idea to try out the new system at the weekend. That way we can any problems with our customers. Entonces, probar el sistema antes de que lo usen los clientes. ¿Para qué? To avoid. Podría ser detect también. Yes. Bien. And the last one. I enjoy working in customer services. It's true that we problems all day. Alguien que trabaja en servicio al cliente. ¿Qué hace con los problemas todo el día? Bien, ¿cómo decimos eso? Bueno, eso en realidad viene después. Tienen que lidiar, decimos. Which one is it? Deal with. Bien, it's true that we deal with, ahí va, problems all day. But I see. But it's very satisfying when we can solve, yes, someone's problem. Okay? Very good. Okay. Continuing here, dice, we've got a problem. Dice, at Chocolate, a biscuit company, David, the production manager, and Angela, the plant manager, are discussing a problem. Read what David says, then complete the conversation with the sentences in the box. Entonces, tenemos lo que dice David, pero nos falta completar lo que dice Angela. Eso lo vamos a completar con alguna de estas frases. ¿Ves? Este les voy a dejar que lo hagan, ¿sí?, en un par de minutitos y corregimos, ¿ok? Porque es simplemente ir... Vayan, lean primero las respuestas de David para pensar qué le puede haber dicho Angela. ¿Yes? Les dejo un ratito y corregimos. Hi, David. Yes, good. Hi, David. Is something wrong? And number 2. Yes, I'm afraid it is. Is it serious? Yes, good. Some kind of bacteria has been found in one of the machines.
Oh no, you have to stop production. No. No. What's wrong? What's wrong Exactly. exactly? Bien, ¿cuál es el problema exactamente? Bien, se encontró una bacteria. Mhm. Yes, of course. We are trying to find the cause of the problem right now. Oh no, Yes. ambient production. Good, bien. Could you tell the laboratory as well, please? They could help us. ¿Qué podría decir? Ancha. Okay, Okay. I will check. Head office immediately. Bien. And also the laboratory. Yes, I will do that too. Okay. Very good. Excelente. Bueno, esto lo vamos a saltear por ahora. Y esto... Bueno, nos va a llevar un poco de tiempo, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar acá. Next class we start here in 8.3 y ya hacemos esto y arrancamos con la Unit 9. Este no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque no lo vamos a trabajar en el oral. Y ya arrancamos con la Unit 9, ¿sí? Entonces, bueno, queda pendiente. Les voy a subir algunos ejercicios en PDF de Passive Voice, tipo extra, por si alguien quiere practicar. Y ya voy a poner en el Moodle la fecha del primer parcial, ¿sí? Que va a ser el 6 de octubre. ¿Ok? O sea, la semana Buenísimo. después de final. Solamente escrito, acuérdense, ¿sí? No vamos a hacer oral acá, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, Sí, No, profe, gracias. no, de nada. ¿puede ser que en la práctica de esta semana hayas puesto Haya puesto la misma foto en los dos ejercicios? Sí, que esté puesta la misma foto. en la 4, Estoy mirando. Practical Assignment Week 4. Sí,